noches, mi nombre es Noemí Selenia Sonco Sonco. En esta oportunidad voy a compartir un desafío que tuve en mi vida. Es familiar, ya que con mis hermanos y mi padre y yo afrontamos este desafío hace un año atrás, que fue por la salud de mi madre, que se puso muy mal. Consecuencia a eso, tuvo que internarse a, a una clínica privada. Esto fue cuando mi madre se puso muy mal, la cual yo no estaba presente, porque uno de los desafíos fue que yo vivo aquí en Juliaca. Me vine por los estudios y mis padres viven en Azángaro. Como también mis hermanos viven en Azángaro, ¿no? Pero no siempre están ahí porque tienen un trabajo en diferentes lugares. La cual recuerdo que mi padre y uno de mis hermanos mayores fue a visitar a mi mamá, pero le encuentro mal de salud. En ese caso lo trajo, ¿no? Inmediatamente en su movilidad a la clínica Montesiné. Entonces esa tarde, como siempre, yo dije decidí llamarles a mi padre, y tan solo que ellos me contestó, ¿no? Y así casualmente le pregunté de mi mamá en cómo estaba y dónde estaba. Y me dijo con una voz aguda diciendo que mi mami estaba en la clínica ya internada, haciéndose unos chequeos para que al siguiente día, a las 7 de la mañana, sea operada. La cual para mí fue un impacto muy duro, y no sabía qué hacer. No podía estar ahí presente. Fue un desafío que realmente me afectó muchísimo, ¿no? Y pues me afectó emocionalmente, ¿no? Tanto a mí como a mis hermanos. De hecho, que esa vez se quedó mi hermano, tenía una presentación y pues por la salud de mi madre se había quedado con mi papá. Y yo no podía estar con ella, ¿no? O sea, tenía esa inquietud de poder ir, pero ya era muy noche y por seguridad no pude ir, pero entonces se me afectó emocionalmente, ya que sentía miedo y preocupación, ¿no? O sea, la preocupación de que salga bien, ¿no? Salga bien la operación, o quizás no, y si pasa algo, o sea, estaba en constante estrés, ¿no? En ese momento, tanto también en lo físico, ¿no? O sea, no pude dormir esa noche, recuerdo. Me he sentido fática, me cambios de apetito también porque no había cenado y al siguiente día tampoco desayuné, y entonces en el almuerzo tampoco, tan solo estaba pensando mi mamá cómo está, y estaba en constante en llamar a mi papá, ¿no? Mi papá. También recuerdo que ese mismo día había un encuentro así en compañeros, ya que éramos cachimos y para conocernos más, y eso fue un encuentro la cual no pude ir, no, o sea, fue tenía que estar primero mi madre, no tenía que ir sí o sí. Y también lo académico, recuerdo que esa vez tenía un examen, pero no estaba concentrada 100% en mi examen, ¿no? Y así sucesivamente, como una semana estuve así, pero más estaba preocupada por mi madre, ¿no? Como entonces al final, gracias a Dios, salió perfecto, ¿no? Y entonces el cuidado también, mi padre dejó el trabajo, ¿no? Por mi madre. Entonces en ese caso dio solución mi hermano, como es artista y tiene muchos, se podría decir que nos facilitó, ¿no? En lo económico no tuvimos problemas en ahí. Tanto con mi padre le dijo, o sea, nos ponimos en roles, a veces para almorzar, de hecho es cosas, yo iba, me quedaba, o sea, nos repartimos los roles, tanto como también tenía que ir uno de mis hermanos allá, ¿no? En su casa, porque tienen unos ganados y todo eso.
¿Qué habilidades cognitivas has fortalecido a través de este desafío? Una de las habilidades son la resolución de problemas, ¿no? He tenido que aprender a, a navegar por el sistema de salud complejo, no comprender la información médica y también tomar decisiones o informarme más sobre qué tenía, ¿no? Mi madre y todo eso, preguntando tanto como los doctores o las enfermeras, ¿no? Y tanto también eso como el cuidado de mi madre. Otro fue la adaptabilidad. He tenido que ser flexible, adaptarme, ¿no? O sea, asimilar que mi madre no va a ser lo mismo, ya, ¿no? O sea, claro que no así al 100%, ¿no? Como era antes. Eh, También sé que a los cambios, ¿no? A los cambios constantes y también tanto en el término de su salud o como de las necesidades de su cuidado, ¿no? O sea, comprendía va a tener más de cuidado, ¿no? Y el otro, la comunicación clara y efectiva. He tenido más como empatía hacia mi madre, ponerme en su lugar. Y de hecho que más honesta, ¿no? También con mi madre porque me sentía un poco mal, ya que esa enfermedad que tenía mi mamá era por unas causas también de renegar mucho. Entonces por un tiempo yo estaba con ella y me sentía culpable y todo eso, ¿no? Pero con la que conversamos con mi mamá fue algo muy bonito, ¿no? Eh, También, ¿no? La empatía. Tuve más empatía con mi madre, una mayor comprensión de sus emociones. De hecho, que cuando yo me ponía a llorar, mi madre de igual forma, ¿no? Entonces tenía que ser fuerte, muy fuerte. He aprendido a brindarle también un apoyo más efectivo y emocional. Recuerdo que le animaba, de hecho que también en ese momento es cuando iba, eh, trataba de peinarle, ¿no? O sea, ayudarle, vestirle o cambiarle. Después, ya que también como dije que no somos repartir roles, como también organizarme mejor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu enfoque para resolver problemas complejos? Antes de enfrentar esta situación, tenía abordar problemas de manera más lineal y analítica. Sin embargo, esta experiencia me ha enseñado a los problemas de salud que son a menudo complejos y multifacéticos, la cual requieren un enfoque holístico que considere las necesidades físicas, emocionales y sociales, ¿no? Y he aprendido a considerar diferentes perspectivas, buscar información de diversas fuentes, como también así preguntando a los médicos, ¿no? El por qué y cómo es que se sucede esta enfermedad, ¿no? Y también qué cuidados va a tener después de esto, qué alimentos va a consumir, todo eso, ¿no? O sea, tenía esa inquietud de poder saber y también para poder, o sea, salir de ese complejo, así como tener más cuidado a mi madre. ¿Qué desafío encontraste al aplicar el pensamiento íntegro y cómo lo superaste? Uno de los mayores desafíos fue lidiar, ¿no? Con la incertidumbre y la falta de información, la cual yo no sabía y cómo es que, o yo me preguntaba, ¿cómo es que aguantó tanto? Y cuando vi que lo sacaron así, tremendas, como piedritas y todo, y dije, o sea, no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, y no siempre tenía todas las respuestas, la verdad, y esto podía generar también ansiedad y frustración, ¿no? Y superé este desafío aprendiendo a tolerar la incertidumbre y confiando en el equipo médico, la cual, como le dije primero, no es como si va a pasar algo, si va a pasar no va, y todas esas cosas, ¿no? Y buscando apoyo en otros cuidadores, como también las enfermeras y todo eso. ¿Cómo puedes continuar desarrollando estas habilidades en tu vida diaria? Puedo seguir desarrollando estas habilidades practicando de lo que he aprendido en mi vida diaria. Por ejemplo, puedo ser más consciente de mis propias emociones y cómo es que cómo este problema me ha afectado tanto emocional o también en mi pensamiento o en mi comportamiento. También puedo esforzarme a ser más empático y comprensible con los demás, ¿no? Y puedo buscar formas de resolver problemas de manera creativa e innovadora.
bueno, eso es un poco de mi conflicto y la verdad también aprendí, ¿no?, a buscar apoyo, ¿no?, mis familiares. Ya que como les había dicho que me sentía muy mal y todo eso, aprendí a buscar apoyo. Eso fue con uno de los capellanes, ¿no? Ya que era también familiar casi mío. Y así pude lidiar esto y gracias a Dios mi madre ahora se encuentra bien y ya también estamos en una familia unida. Gracias.